Hola chicos, bueno, vamos a hablar de tórax que corresponde a la unidad 3, ¿sí? del programa. Bueno, vamos a decir de que esta estructura se ubica en la parte superior del tronco y que va a estar formado por partes óseas y por partes blandas. Cuando hablamos de la parte ósea, lo vamos a llamar caja torácica, ¿sí? Aquí pasamos, sí. Caja torácica. Esta caja torácica va a estar compuesta por ciertas estructuras, como el esternón, los cartílagos costales, las costillas y los cuerpos vertebrales, pero de las vértebras dorsales. Vamos a ver de que esta estructura tiene una forma de cono, tiene una base inferior y un vértice en la parte superior. Y en su parte posterior podemos observar que es bien aplanado. ¿Sí? Geográficamente, este se encuentra por debajo de la cabeza, por encima del abdomen, y a los laterales vamos a obtener los brazos, ¿sí? Lo que llamamos miembro superior. Bien, este tiene una función muy importante para nuestro organismo. Una es la de la protección de los órganos y la otra es la de soporte. Con respecto a la protección de los órganos, es la de encerrar y proteger los órganos, ¿sí?, del tórax, y también vamos a tener algunos órganos que corresponden a la región del abdomen. En la función de soporte vamos a ver que va a sostener la cintura escapular y los miembros superiores. Como les había dicho, corresponde a las extremidades de los brazos. Vamos a empezar describiendo estructura por estructura. Comenzamos con esternón. Vamos a decir que es un hueso delgado de tipo plano porque predomina el ancho y su longitud en comparación a su espesor. Se va a ubicar en la región anterior y medial, mide aproximadamente 15 centímetros de largo y está a la altura de la tercera dorsal y se va a extender hasta la 19ª dorsal. Este hueso tiene tres partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice cifoides. Con respecto al manubrio, vamos a decir que está en la porción superior del esternón, que tiene una base superior y una zona media. Vemos una pequeña depresión que la vamos a llamar escotadura yugular, acá se las voy a marcar, esta pequeña depresión en la zona medial, escotadura yugular. Por ahí van a pasar las venas yugulares, tanto la izquierda como la derecha. Esa escotadura, si nosotros logramos palpar, la vamos a poder identificar. A los laterales tenemos dos escotaduras más, que las denominamos escotaduras claviculares. ¿Sí? Son estas de acá. Y por ahí van a articular justamente las clavículas, formando la articulación esternoclavicular. Hacia abajo vamos a encontrar la primera y segunda cavidad o escotadura costal, que va a ser para la primera y para la segunda costilla. La unión del cuerpo esternal con el manubrio forman el ángulo esternal y va a dar lugar a la articulación de la segunda costilla. Por eso acá en este perfil podemos ver bien, ¿sí?, esta unión forma ese ángulo donde va a articular, ¿sí?, la segunda costilla. Pasemos al cuerpo. Es una segunda porción de este esternón
y es la más larga. En los laterales podemos observar que están las escotaduras articulares para los cartílagos costales, desde la segunda costilla, ¿sí?, hasta la séptima. Y por último, la última porción, vemos a la apófisis sifoides, ¿sí? También la podemos encontrar, como dice en el gráfico, como apéndice sifoides. Bueno, esta tiene una forma característica de uña, con una base superior, que se va a articular con el cuerpo esternal, y el vértice hacia inferior. Bien, esta apófisis sirve de inserción para algunos músculos abdominales. Algo para acotar es que hasta los 25 años no se osifican, ¿sí?, el manubrio con el esternón. Esa unión no está osificada, ¿sí?, hasta los 25 años de edad ósea humana. Sin embargo, el apéndice sifoides va a ser cartílago hasta los 40 años de edad. Las costillas. Bueno, como indica la diapositiva, son huesos de clasificación planos por su función, ¿sí?, que es la de protección. Tiene forma arqueada y poseen distintos nombres por su manera de articular con el esternón. Vamos a diferenciar 3 zonas: 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. Anatómicamente vamos a decir que es un hueso largo porque predomina la longitud sobre el ancho y el espesor, pero según su función es un hueso plano porque se encarga justamente de la protección de los órganos. ¿Bien? La caja torácica está formada en total por 24 costillas, 12 de cada lado, ¿sí?, y van aumentando su longitud desde la primera a la séptima costilla. Luego van a disminuir hasta llegar a la 12ª costilla. Cada costilla se va a articular en su parte posterior con la vértebra dorsal que le corresponde, mediante las fositas costales que se ubican en cada vértebra. Luego van a realizar un arco en dirección hacia anterior y van a articular con las escotaduras cartilaginosas. Solamente va a suceder desde la primera a la séptima costilla, que estas son las costillas verdaderas. Estos cartílagos nos van a dar la elasticidad para los movimientos respiratorios, ya que los cartílagos tienen esa particularidad de flexión y no son rígidos como los huesos. También nos van a proporcionar una resistencia, disminuyendo las posibles fracturas ante un traumatismo. Al tener esta característica de flexibilidad, es probable que ante un golpe le dé esa articulación y no se fracture el hueso. La articulación de una costilla y un cartílago costal se va a denominar articulación costocondral. Ahora, las costillas octavas, novenas y décimas, que corresponden a las costillas falsas, se denominan así porque sus cartílagos costales se insertan directamente al esternón, ¿sí? Y con respecto a las flotantes, que son la costilla número 11 y la 12, son las flotantes. Estas son más cortas de longitud y no tienen cartílago costal. Bueno, todas las costillas tienen elementos en común, ¿sí? Entre ellas vamos a ver que todas tienen en común la cabeza, el cuello, el tubérculo articular para la vértebra, un cuerpo y una superficie articular para el esternón, la unión costocondral y cartílago costal.
Esto es lo que denominaríamos una costilla tipo, ¿sí? En el apunte de cátedra vamos a ver que la costilla tipo tenemos mencionado cabeza, cuello, tubérculo y cuerpo, ¿sí? Vamos a hablar y desarrollar cada una de esas. Con respecto a la cabeza, ubicada en la parte posterior de la costilla, tiene una o dos carillas articulares separadas por una cresta y van a articular con las fositas costales superiores e inferiores de vértebras adyacentes, lo que se denomina articulación costovertebral. El cuello es una porción angosta que va a seguir luego de la cabeza. Continuado esto tenemos el tubérculo, que es una protuberancia que continúa del cuello y tiene dos partes, una porción no articular y una porción articular. La porción no articular se une un ligamento que se llama ligamento costotransverso, el cual va a permitir la unión con la apófisis transversa. Y la porción articular también tiene una carilla que se articula con la fosita costal de la apófisis transversa. Con respecto al cuerpo, vemos que hace una curva hacia anterior y hacia inferior, ¿sí? Baja. Este ángulo que forma se llama ángulo costal. En la cara interna, en su borde inferior, está el surco costal. Allí se aloja el paquete vasculonervioso que va a irrigar e inerva la zona del tórax. El extremo distal de la costilla está la unión con el cartílago costal. Se direcciona hacia arriba y hacia medial. Las articulaciones del tórax. Empecemos hablando de la articulación costovertebral. Articula una costilla con una o dos vértebras. Tenemos una costilla articular con una fosita costal de la vértebra dorsal y una costilla articular con una fosita costal inferior de la vértebra supradyacente y con la fosita costal superior de la vértebra subyacente. Por presencia de la cápsula, vamos a decir que es una articulación de tipo sinovial y es de tipo plana. Otra unión entre vértebra y costilla es por medio del tubérculo. Tiene una carilla articular que se va a unir con la fosita costal de la apófisis transversa de una vértebra. También se trata de una articulación sinovial y artroidea. La porción no articular del tubérculo se une a la apófisis transversa supradyacente por medio del ligamento lateral. Bien, acá podemos ver gráficamente la articulación posterior. Pasemos a la articulación costocondral. Es la unión directa a una costilla con el cartílago costal. La superficie porosa del extremo distal de la costilla tiene unión con el cartílago costal que se continúa hasta el esternón. Esto va a suceder solamente con las costillas verdaderas, ¿sí? Luego tenemos la articulación costoesternal. En esta articulación tenemos una excepción con la primer costilla. Es una articulación
fibrocartilaginosa que se une directamente al esternón. Es una sinartrosis. Y de la segunda a la séptima costilla, la unión va a ser de tipo sinovial por la presencia de la cápsula. También por la cavidad sinovial y los ligamentos que mantienen la articulación, y en este caso es sinovial y artroidea. Vamos a pasar a hablar de los músculos. El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica del abdominal y participa en la ventilación pulmonar. Vamos a ver que tiene forma de cúpula, su parte superior doble, convexa, forma el piso de la cavidad torácica y la superficie inferior forma el techo del abdomen. ¿Sí? Vemos que esta parte va a ser el piso del tórax, este es el tórax, por ende esto es el piso del tórax, y la parte inferior, ¿sí?, y cóncava va a ser el techo del abdomen. Acá, de acá para abajo, arranca el abdomen. Sus inserciones se dan en la apófisis sifoides, como dijimos en la diapo anterior. Hacia anterior, las últimas 6 costillas y cartílagos costales correspondientes, ¿sí?, como vemos en la imagen. Se insertan en la apéndice sifoides las últimas 6 costillas. Bien. Y desde los laterales hacia posterior se van a insertar en las vértebras lumbares por medio de 2 pilares musculares, ¿sí?, uno derecho y uno izquierdo. Del lado derecho se van a insertar desde L1 a L4 y del lado izquierdo desde L1 a L3. A su vez, este diafragma tiene 3 compartimentos o 3 aberturas principales que conectan el tórax con el abdomen. Los vamos a ir nombrando desde posterior hacia anterior. Primero vamos a encontrar el hiato aórtico, que este no va a perforar el diafragma, sino que es un espacio que está creado por el entrecruzamiento de las pirámides del mismo diafragma. Este hiato aórtico va a estar ubicado medialmente y bien posterior. Luego tenemos el hiato esofágico. Este es el pasaje del esófago y va a pasar a nivel medial y está levemente desviado hacia el lateral izquierdo. Vamos a decir que también es anterior al hiato aórtico, por ende está por delante. Por último, tenemos el hiato de la vena cava inferior. Este es medial, levemente desviado al lateral derecho y va a ser anterior al hiato esofágico, por ende va a estar por delante del hiato esofágico. Vamos a hablar de los músculos intercostales. Se extienden entre los espacios de las costillas y se van a disponer en 3 capas. Una capa externa, una intermedia y una profunda. En la capa externa vamos a decir que los músculos intercostales externos es la más superficial. Tiene fibras musculares con una dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante. La contracción de estos va a generar que se eleven las costillas durante la inspiración. La capa intermedia, los músculos intercostales internos, tienen la dirección de sus fibras en sentido oblicuo hacia abajo y hacia atrás, y durante su contracción van a traccionar las costillas subyacentes, disminuyendo el espacio entre ellas.
una capa profunda donde los músculos intercostales íntimos con la misma dirección que los intercostales internos y por lo tanto elevan las costillas. En la biomecánica respiratoria participan los cartílagos intercostales, la articulación costovertebral y la articulación costoesternal. Pero, como los huesos no se pueden mover por sí solos, necesitan de los músculos. En este caso, vamos a contar con el diafragma y con los músculos intercostales. Las contracciones de estos músculos van a hacer que la respiración se pueda llevar a cabo, modificando así las dimensiones del tórax en su expansión y su retracción. Veamos cómo funciona. La contracción del diafragma provoca el descenso del mismo, lo que provoca el aumento vertical de la cavidad torácica, permitiendo la inspiración. Y cuando el diafragma se relaja, se eleva y permite la expiración, cuando largamos todo el aire. La contracción de los músculos intercostales externos e internos provocan la elevación de las costillas, aumentando la capacidad anteroposterior y lateral de la cavidad torácica, produciendo así la inspiración. Y al relajarse van a promover la expiración. La contracción de los músculos internos traccionan las costillas adyacentes, disminuyendo el espacio entre ellas y a su vez las dimensiones anteroposteriores y laterales, y esto va a ocurrir durante la expiración forzada, cuando largamos todo el aire. Acá tenemos dos imágenes que es la misma. En una lo que hicimos fue remarcar las costillas para que veamos la diferencia de cuáles son las anteriores y cuáles son la zona anterior de la costilla y cuál es la zona posterior de la costilla. Bueno, cualquier duda, como siempre les digo, me escriben y vemos de explicarlo de otra manera. Hasta el momento vamos muy bien. Lo que sí me gustaría es realizar un Zoom después de este último Power para evacuar las dudas que hay hasta el momento de unidad 1, 2 y 3, si es que hay algo que haya quedado colgado, así seguimos avanzando. Bueno chicos, los veo en el próximo Power y cualquier duda me escriben por WhatsApp, por plataforma y si no vía mail.